Hola a todos, nosotros somos cursantes de la asignatura Sistemas de Comunicaciones 1 y en esta oportunidad hablaremos un poco sobre los tipos de modulación. Mi nombre es María José Pacheco y les hablaré en particular sobre qué es modulación y la modulación y desmodulación digital. Bueno, primero, la modulación son aquellas técnicas que se aplican en el transporte de datos sobre ondas portadoras. Gracias a estas técnicas es posible aprovechar el canal comunicativo de la mejor manera para transmitir un mayor caudal de datos de manera simultánea. La modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos. El proceso de modulación consiste en variar un parámetro que está en la onda portadora en función de las alteraciones de la señal moduladora. Existen básicamente dos tipos de modulación. La modulación analógica, que se realiza a través de señales analógicas de información, por ejemplo la voz humana, audio y video en su forma eléctrica, y la modulación digital, que se lleva a cabo de señales digitales por fuente digital, por ejemplo una computadora. Modulación y desmodulación digital. La modulación digital es el proceso mediante el cual los símbolos digitales son transformados en formas de onda que son compatibles con la característica espectral de un canal pasabanda. En el caso de la modulación pasabanda, la señal de información deseada modula una senoide llamada onda portadora o simplemente portadora. Para la transmisión de radiofrecuencia RF, la portadora es compartida en un campo electromagnético para su propagación al destino deseado. El proceso de modulación y desmodulación se lleva a cabo a través de las varias técnicas realizadas con algoritmos matemáticos. Entre estas técnicas están la modulación por codificación de pulso, modulación por ancho de pulso y modulación por posición de pulso. Las formas básicas de modulación digital son modulación de amplitud, modulación de frecuencia y modulación de fase. La modulación de amplitud, esta modulación consiste en establecer una variación de la amplitud de las frecuencias portadoras según los estados significativos de la señal de datos. Modulación de frecuencia. Este tipo de modulación consiste en asignar una frecuencia diferente a cada estado significativo de la señal de datos. Para ello existen dos tipos de modulación, la coherente y la no coherente. La coherente, esta se refiere a cuando en el instante de asignar la frecuencia se mantiene la fase de la señal. La no coherente, aquí la fase no se mantiene al momento de asignar la frecuencia. Las frecuencias son generadas por diferentes fuentes. Y por último, modulación de fase. Consiste en asignar variaciones de fase de una portadora según los estados significativos de la señal de datos. Ahora los dejo con mi compañera María Maldonado. Buenas, mi nombre es María Maldonado y hoy les voy a hablar acerca de la modulación de amplitud. Para ello es importante saber que la modulación es una operación realizada en el transmisor para obtener una transmisión eficiente y confiable de la información y que consiste en la variación sistemática de algún atributo de una onda portadora o modulada, pero por ejemplo la amplitud, la fase o la frecuencia, de acuerdo a una función de la señal de mensaje o señal moduladora. Aunque existen muchas técnicas de modulación, es posible identificar dos tipos básicos de ellas: la modulación de una onda portadora continua o la modulación de pulso.
Es decir, en otras palabras, el propósito de un sistema de comunicación es transmitir señales que llevan información o señales de banda base a través de un canal de comunicación que conecta el transmisor con el receptor. El término banda base se usa para indicar la banda de frecuencia presente en la señal original generada por la fuente de información. En general, un uso adecuado de canal de comunicación requiere un corrimiento de rango de frecuencia de la banda base a otro rango que sea adecuado para la transmisión y posteriormente un nuevo corrimiento al rango original luego de la recepción. El corrimiento en el rango de frecuencia se logra mediante la modulación, que varía las características de una onda portadora, de acuerdo a una onda de señal o modulación. Dos familias muy usadas de sistemas de modulación de onda continua son la de modulación de amplitud y la modulación de ángulo, fase o frecuencia. En la modulación de amplitud, se podría decir que la amplitud de la onda portadora en general es variada de acuerdo con la señal de banda base, y con respecto a la modulación de ángulo o la frecuencia, la fase de la banda portadora en general es variada de acuerdo a la señal de banda base. En la modulación de amplitud AM consideraremos la onda portadora senoidal de Ct definida como Ct por el coseno de 2π por Fc por T, donde AC es la amplitud de la portadora, Fc es la frecuencia de la portadora, y por simplicidad del análisis asumimos que la fase de la portadora es 0. Sabiendo esto, decimos entonces que la modulación de amplitud AM es un proceso en el cual la amplitud de onda portadora es variada alrededor de un valor medio, linealmente con la señal de banda base. Entre las ventajas y limitaciones de la amplitud se podría decir que una ventaja es que los circuitos de modulación y de modulación son relativamente simples y por lo tanto son económicos. Y dentro de limitaciones podríamos decir que presentan pérdidas de potencia, ya que la potencia empleada en transmitir la portadora se pierde, ya que se cree independiente de la señal que lleva la información y solo una fracción de la potencia total transmitida lleva información. Y otra limitación podría decir que es el desaprovechamiento del ancho de banda, ya que como las bandas laterales superiores e inferiores del ancho de banda están únicamente relacionadas a la simetría del espectro, una de las bandas puede generalmente generar de la amplitud de la fase de la banda de la otra, esto respectivamente a la... Solo haría falta transmitir una de las bandas. Muchísimas gracias, la dejo con mi compañera Francis Pérez. Bueno, mi nombre es Francis Pérez y le vengo a hablar sobre lo que son las técnicas de acceso múltiple. Múltiple acceso está definido como una técnica donde más de un par de estaciones terrenas pueden simultáneamente usar un transporte de satélite. La mayoría de las aplicaciones de comunicaciones por satélite involucran un número grande de estaciones terrenas, comunicándose una a otra a través de un canal de datos, voz o video. El concepto de múltiple acceso involucra sistemas que hacen posible que múltiples estaciones terrenas interconecten sus enlaces de comunicaciones a través de un simple transporte. Esas portadoras pueden ser moduladas por canales simples o canales múltiples, lo cual incluyen señales de voz, datos o video. Existen muchas implementaciones específicas de sistemas de múltiple acceso, pero existen solamente tres tipos fundamentales. La FDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencias, y la TDMA, acceso múltiple por división de tiempo. También podemos encontrar lo que es la CDMA, que es acceso múltiple por división de tiempo. Este tipo de sistemas canalizan el transporter usando múltiples portadores, donde a cada portadora se le asigna un par de frecuencias.
El ancho de banda total utilizado dependerá del número total de portadores. La mayor ventaja que tiene el acceso múltiple de divisor de frecuencia sobre el acceso múltiple de divisor de tiempo es su simplicidad, ya que el acceso múltiple de divisor de frecuencia no requiere sincronización y cada canal es casi independiente de los restantes. El FDM, señales como la de los teléfonos, se les hace FDM para formar una señal compuesta. Las señales FM. Con esta señal compuesta se produce la modulación en frecuencia y luego es transmitida a satélite. Luego tenemos lo que es el acceso múltiple de divisor de frecuencia, que se le asigna subdivisiones al ancho de banda de 36 MHz a distintos usos. Lo que es el DMA, que es el acceso múltiple por división de tiempo, es un método de multiplexado por división de tiempo, que multiplicidad portadores moduladas digitalmente entre las estaciones terrestres, participando en la red satelital, empleando un satélite transpondedor común. Cada estación terrestre transmite una ráfaga corta de una portada modulada digitalmente durante una ranura precisa de tiempo dentro de una trama de acceso múltiple de división de tiempo. Para eliminar las interferencias, la tecnología de TDMA coloca intervalos de protección entre los shocks de tiempo. Este intervalo de protección es constante, a diferencia de los shocks de tiempo que dependen del servicio que contrató el usuario o la compartición que tenga definida el dueño del servicio. En resumen, los accesos múltiplos tenemos FDMA, multiplicación por división de frecuencia. Haciendo uso de modulaciones, enviamos cada canal en una banda de frecuencia distinta. Luego en cada receptor se debe desmodular para devolver la transmisión a banda base o a su banda natural, ampliamente usada en radiocomunicaciones, como para decir 107.4 FM. FM es el tipo de modulación. Encontramos también lo que es la TDMA, que es la multiplicación por tiempo. Esto es si queremos enviar 3 canales por un mismo medio físico, haciendo uso del acceso múltiple por división de tiempo. Simplemente le asignaremos una duración temporal a cada canal y se le cederá el medio físico a cada canal durante este espacio de tiempo determinado. Muy usado en las transmisiones digitales por cable, como en redes de computadoras, y requiere métodos de sincronismo. También encontramos lo que es la multiplicación por división de código, un tipo de multiplicación bastante compleja, basada en el uso de distintas codificaciones para cada canal. Puede que ser transmitidas compartiendo tiempo y frecuencia simultáneamente. Hace uso de complejos algoritmos de codificación, utilizada en medios digitales complejos. Esto es todo, lo dejo con mi compañero Luis Carlos Rodríguez. Saludos, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez y yo les voy a continuar con los temas expuestos a mis compañeras. Les voy a hablar sobre lo que es la modulación digital y la modulación digital binaria. Antes de eso quiero hablarles un poco sobre lo que es la frecuencia portadora. La frecuencia portadora no es más que una onda eléctrica que se le modifica cierto parámetro para lo que es la transportación de información mediante un canal. También les quiero hablar sobre lo que son las técnicas de modulación, que son aquellas donde se les puede variar, de donde se le varía ciertos parámetros y esta va a depender si es de su amplitud, donde encontramos la AM, que es la modulación de amplitud, la BDLSP, que es la doble banda lateral sin portadora, y la BLU, que es la banda lateral única. Y en la forma angular podemos encontrar lo que es la modulación de frecuencia, que es la FM, y la modulación de fase, que es la PM. Luego hablamos sobre lo que es la modulación digital. La modulación digital no es más que un proceso por el cual se transforma la señal de entrada en símbolos digitales. Esto se va a transformar también en lo que es una forma adecuada para lo que es la transportación sobre el canal en sí. Encontramos lo que son los códigos básicos, que son LRS, LNRZ y el BIO. También encontramos lo que son ciertas ventajas que tiene esta en cuanto a las demás, que es la inmunidad al ruido, la fácil multiplicación entre señales, la codificación y la encriptación. Esta posee ciertas características, las que son el filtrado del canal, que no es más que todo el espectro de
de la información corresponde a un mismo bit. También encontramos el modo coherente, que quiere decir que no ocurre variación en la fase en un mismo bit, en un mismo dígito de que posee un valor en la portadora. Y el modo modulación no coherente, el cual es lo contrario al anterior. Encontramos también lo que son los tipos de modulación digital, como lo es el PSK, que consiste en un procedimiento por el cual la transportadora va en función de un bit, ya sea 0 o 1, es decir, 0 corresponde a una fase y el 1 corresponde a otra fase. También encontramos la que es la DPSK, que es la modulación por desplazamiento del diferencial de fase, donde la información binaria que esté entrando va a corresponder a la diferencia entre las fases de dos elementos sucesivos de la señal y no de una fase absoluta. También encontramos la que es la BPSK, que solo emplea símbolos de un bit para cada uno. Encontramos lo que es un 0 ángulos para 1 y 180 grados para 0. Esta también se diferencia en las demás porque es la que tiene mayor inmunidad a lo que es el ruido. Además de que la diferencia entre los símbolos es máxima de 180 grados. También podemos encontrar lo que son las técnicas de modulación, pero para casos extremos. Encontramos lo que es la ASK, que es la modulación por desplazamiento de amplitud, el cual desactiva la amplitud durante toda la trayectoria. La FSK, que es la modulación por desplazamiento de frecuencia, y es donde esta salta a un cierto valor de frecuencia extremo. Y por último, la PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase, en el cual se va a encontrar la fase desfasada 180 grados. Luego encontramos lo que es la modulación digital binaria, en cual ya después de haber estudiado lo que es la modulación de señales digitales en banda base, podemos encontrar en la parte más que todo práctica, en donde esta señal se necesita que tenga ciertas características. ¿Para qué? Bueno, para que la antena sean de tamaños razonables, y por lo mismo es necesario lo que es la parte de modulación. Bueno, cuando ya tenemos lo que es una señal binaria, esta se va a denominar o se va a encontrar en lo que son tres tipos de modulación, que es la ASK, que es la modulación por cambio de amplitud, la FSK, que es la modulación por cambio de frecuencia, y la PSK, que es la modulación por cambio de fase. Esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que haya sido útil y de grata vista. Muchas gracias.